¿Qué tal, amigos? Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de Indotel Podcast. Soy Rafaelina Bisonó. Qué honor, pues que una vez más nos acompañen para conocer sobre ejecutorias e iniciativas del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. De hecho, esta semana ha estado en los diferentes medios de comunicación la noticia de que hemos tenido que cerrar varias emisoras de radio. ¿A qué se debe esto? Pues muchas cumplen en la ilegalidad de mal utilizar el espectro radioeléctrico. Y para conocer un poco de esas infracciones y otras también que deben ser cerradas como revendedoras, que les vamos a contar más adelante de qué se trata, pues hoy nos acompañan dos invitados especiales del Indotel. Tenemos con nosotros a nuestro director de espectro radioeléctrico, el ingeniero Alberto Delgado, a quien le damos la bienvenida, y también está con nosotros un abogado muy especial del Indotel, que es el licenciado Emilio Belén. Emilio, gracias por acompañarnos. Y bueno, hablar un poco de toda esta parte, porque es interesante saber y conocer qué es lo que pasa, que hemos tenido que cerrar varias emisoras. Y bueno, uno se pregunta, ¿esto está regulado, no está regulado? O sea, ¿en qué incurren? Pero antes vamos a hablar del espectro radioeléctrico. Bienvenido, Alberto. Háblanos un poco con qué se comienza, porque hasta pronunciarlo es difícil. Espectro radioeléctrico. Realmente, muchas gracias, Rafaelina, por permitirnos el espacio de estar por acá. Me siento de verdad muy elogiado de poder participar de acá del podcast. Bueno, realmente te puedo decir que es incluso un poco jocoso, porque a veces yo hablo de espectro radioeléctrico en la calle y las personas me miran como si yo fuera un extraterrestre. No, de la NASA. Sí, de la NASA. Como ¿qué es lo que este hombre está diciendo? Entonces tú le dices, sí, mira, ¿realmente tú entiendes? Sí, pero tú le notas en la cara realmente que no es así. Entonces después viene el proceso de uno explicarle con palabras llanas y precisas sobre qué es el espectro radioeléctrico, etc. Pues que te explico. El espectro radioeléctrico es básicamente el conjunto de frecuencias que se utilizan para comunicaciones de radio, para telecomunicaciones. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente nosotros somos el regulador de espectro radioeléctrico en la República Dominicana. O sea, eso es celulares, emisora, todo lo que... Satélite, todo lo que utiliza frecuencias por el aire, nosotros las regulamos. Y algunos otros servicios que no son por el aire, pero nos enfocamos más en ese segmento. Entonces, ¿qué pasa? La Dirección de Espectro Radioeléctrico es la dirección encargada de hacer la gestión del espectro radioeléctrico y monitoreo y vigilancia del espectro radioeléctrico. La gestión del espectro radioeléctrico es poder administrar el espectro radioeléctrico de una manera eficiente. Claro. Y entonces, dentro de las funciones principales que tiene la dirección, en la parte se divide en dos departamentos, gestión de espectro y monitoreo de espectro. En gestión de espectro, entonces, nosotros tenemos el Registro Nacional de Frecuencias, que es donde reside toda la base de datos de todos los clientes o todos los usuarios del espectro radioeléctrico. Tenemos también la parte de emisión de licencias de uso del espectro. O sea, nosotros somos que imprimimos las licencias. También tenemos el caso de la generación de las facturaciones por derecho de uso, que es por el uso del espectro radioeléctrico, y así sucesivamente son otras más funciones. De la parte de monitoreo, entonces, tenemos las funciones principales de detectar emisoras ilegales o emisiones no autorizadas. También tenemos otra función muy importante, que es de monitoreo también del espectro radioeléctrico para detectar interferencias. Hacemos, por otro lado, lo que son... También... Realmente es interesante porque aunque uno de alguna manera, o sea, porque uno sintoniza la radio, por ejemplo, correcto, pero uno no sabe determinar esta está ilegal, esta está irregular, o sea, no sabe un ejemplo en los pueblos, básicamente, porque hay emisoras que aquí están instaladas las señales y, bueno, uno sabe que estas son establecidas, pero ¿con qué tanta frecuencia surge esto de emisora ilegal? O sea, ¿ustedes constantemente están descubriendo este tipo de infracciones? Bueno, nosotros de las dos maneras que nosotros operamos allá en la dirección es, primero, porque nos llegan casos de interferencias que denuncian los concesionarios, y también por motus propio nosotros también realizamos monitoreos de vigilancia y control del espectro radioeléctrico, donde se detectan emisiones no autorizadas. ¿Qué sucede? Dentro de cualquiera de los dos procesos, nosotros, el departamento de monitoreo,
está conformado por un sistema de monitoreo, que entonces ese sistema de monitoreo está dividido entre estaciones fijas y estaciones móviles. Las estaciones fijas están distribuidas en el territorio nacional, son 8 y 2 unidades móviles. Entonces, ¿qué hacemos? Combinamos las unidades móviles con las fijas y entonces nosotros con eso podemos salir a la calle y hacer las detecciones. ¿Qué pasa? El equipo de nosotros de monitoreo, me refiero a las personas, o sea, los ingenieros que salen a la calle tienen la instrucción de que cada vez que salen chequen el espectro radioeléctrico para verificar si aparece alguna emisión no autorizada. Eso es independientemente tengan o no un caso que haya sido reportada tanto una emisora que no tiene autorización como una que sí lo tiene, que a veces son casos de interferencias. Entonces, así empieza el procedimiento de la detección de las estaciones no autorizadas. Y bueno, recientemente, pues esta misma semana cerraron 3 emisoras, pero en lo que va de esta gestión ya se han cerrado 10. Esto ha sido un proceso un poquito, ¿verdad? Me imagino difícil porque llegar a este punto, ¿se notifican previamente o se llevan como una sanción y luego entonces se decide el cierre o se cierra de golpe y porrazo? Bueno, existen 2 rutas en las cuales nosotros como dirección de espectro vamos trabajando a lo interno, que son las que no cuentan con autorización, que son las estaciones que nosotros entonces reportamos. Luego de la detección se genera un reporte, o sea, un informe técnico en el cual nosotros de hecho vamos acompañados de un inspector que levante el acta de una vez para eficientizar el tema del proceso y entonces se envía a inspección, perdón, a la dirección de fiscalización. Entonces, en la dirección de fiscalización se encargan ya de hacer el otro proceso, que es el de cierre y demás. Entonces, claro, hay otra ruta, que es cuando son estaciones que están haciendo un uso indebido de su concesión. O sea, que tienen algún parámetro mal, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, por esa ruta, a donde llegamos es a la dirección de cumplimiento y sanciones, que es la que se encarga de notificarle, y etcétera, etcétera, y abrirle procesos sancionadores a las empresas. Pero a propósito de eso, bueno, me gustaría que Emilio nos cuente precisamente, o sea, para llegar al cierre, o sea, todo lo que hay que hacer. De hecho, conversábamos previamente de hacer el podcast, de que han tenido en el Indotel gente que lo cierran y vuelven y abren, y lo cierran y vuelven y abren. Eso se parece a la dominicana de Nueva York, que la deportan y vuelven y se entra ilegal. ¿Cómo es posible? Así es, lamentablemente existe una cultura de no regularizarse, o sea, Alberto explicaba de la detección que ellos hacen desde el departamento de monitoreo, pero establecemos, o sea, es importante establecer que es ilegal por no tener la autorización que establece Indotel, que es una concesión y posteriormente una licencia. Entonces, luego que Alberto, el equipo de Alberto, que es el departamento de monitoreo, hace el levantamiento con sus equipos, remite a la dirección de fiscalización y una vez ya puede ser, como Alberto explicó, que al momento del monitoreo el departamento de inspección lo acompañe y ya inspección también haga su levantamiento a través del inspector, valga la redundancia, y una vez ya contamos con esa doble comprobación en los casos de emisora. Entonces se prepara lo que son las solicitudes y los actos administrativos emitidos por la directora ejecutiva del Indotel, que ordenan la clausura y la incautación provisional para estos casos de falta muy graves. Son casos que son tipificados por la ley de telecomunicaciones como falta muy graves, que conllevan consigo primero la adopción de estas medidas precautorias, que es lo que nosotros preparamos desde la dirección de fiscalización, y nos de igual manera solicitamos a la intervención del Ministerio Público, aclarar y sí, claro, dar la gracia también al el involucramiento del Ministerio Público para prestarnos la asistencia en estos casos. Y ¿cuáles son, Emilio, esas infracciones en las que mayormente incurren estas emisoras por la cual tienen que ser cerradas, y cuáles otras pues ameritarían una notificación de mira, te está pasando de frecuencia o no sé, para que le bajen? Bueno, como explicó Alberto anteriormente, cuando
tenemos escenarios ambos de ilegalidad. Pero cuando una emisora está haciendo mal uso de su autorización, de su concesión, a estos son los que se le envía una notificación previa antes de iniciar cualquier proceso. Se le invita a cumplir con su autorización, con su concesión. Ahora, en los casos de que existe la otra ilegalidad, que no tiene ningún tipo de autorización, entonces ya el procedimiento es las comprobaciones y solicitud de orden de allanamiento inmediatamente. Con esa orden de allanamiento y el equipo de Indotel, procedemos con lo que son la clausura y la incautación de los equipos, aclarando que estas son medidas provisionales como parte de la adopción de medidas precautorias. O sea, esto va a pasar a ser parte de un proceso sancionador administrativo que el Consejo Directivo del Indotel ya luego va a decidir y va a imponer la multa correspondiente. Bueno, la verdad es que a mí me ha sorprendido la cantidad de gente que incurre en esta ilegalidad, porque en solo 6 meses de gestión que 10 emisoras se hayan cerrado. No sé si tenemos el número de cuántas emisoras hay en el país, un número aproximado. Aproximado anda por 315 por ahí. Entonces, que de 315 10 hayan sido cerradas en 6 meses solamente, de verdad que lo encuentro alto, porque, o sea, óyeme, regularícense, o sea, vayan y establezcan todos los protocolos para que estén en la norma de la legalidad. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Más adelante seguiremos hablando también de las revendedoras, que eso es otro capítulo también que hemos tenido que sancionar y algunos cerrar. Pero antes, les vamos a dejar con imágenes. Nuestro presidente del Consejo Directivo del Indotel, doctor Guido Gómez Mazara, estuvo por la ciudad de Nueva York. Allí se reunió con el alcalde de esa ciudad, Eric Adams. Ahí vemos las imágenes donde allí estuvieron hablando de intercambiar experiencias sobre ciberseguridad y soluciones tecnológicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Sabemos que allí el doctor Guido Gómez Mazara siempre está buscando innovar y buscar vías para mejorar las telecomunicaciones en República Dominicana, haciendo estas relaciones bilaterales y estratégicas. También, al irnos a la pausa, les vamos a dejar con imágenes de su participación en lo que fue el primer encuentro de diálogo hemisférico de gobiernos subnacionales, Gobernanza por la Paz en Washington, D.C., de una invitación de la OEA. Así que les dejamos con esto y venimos luego de la pausa en Indotel Podcast. Fácil, pero la verdad que mi presentación breve, respetuosa del tiempo, se va a hacer dentro del marco de criterios premeditados, porque en este escenario estamos hablando del tema de derechos humanos, de seguridad y de paz. Y en el caso específico, mis responsabilidades institucionales tienen que ver mucho con el salto tecnológico y el concepto de brecha digital. Y lo puedo explicar brevemente. Sin embargo, el hecho de estar frente a doña Tania y doña María Claudia, el tema de derechos humanos, en el caso de la República Dominicana, que somos muy respetuosos del funcionamiento de las instituciones, creo que lo están abordando desde una perspectiva a veces injusta. Porque en el caso específico de la República Dominicana, por las características geográficas, compartimos la isla con nuestros vecinos de Haití. Y regularmente se está presentando la idea en escenarios internacionales de que la República Dominicana es un país que no respeta los parámetros. Y en ese orden yo quiero aprovechar este escenario para decir que si hay un país que ha sido históricamente solidario, consecuente con la tragedia institucional que vive el pueblo vecino de Haití, somos los dominicanos. Y en esa dirección hay modelos de gestión, que en el caso específico, tanto en el concepto de derechos humanos como paz, nosotros hemos hecho algún tipo de énfasis en nuestra gestión. Por ejemplo, cuando se hacen reportes internacionales en lo que respecta al comportamiento en materia del modelo carcelario dominicano, nuestra gestión ha sido capaz de atacar, en el buen sentido de la palabra, un fenómeno que hay en el modelo carcelario en la República Dominicana. Lo explico en cifras estadísticas. El 36% de los robos que se hacen en la República Dominicana tienen como destino un teléfono celular. Pero el 90% de las llamadas fraudulentas que terminan en delitos se hacen desde las cárceles con teléfonos. Estadísticas terribles.
Sin embargo, nosotros queremos precisar que desde el Indotel estamos haciendo un esfuerzo de bloqueo para impedir no que los privados de libertad no puedan tener las llamadas ordinarias, sino que no se utilice el centro carcelario como una fuente de prácticas ilegales. En ese sentido, creo que es un modelo de práctica fundamental e importante, pero no quiero irme, repito, respetando los plazos del tiempo sin reiterar en este escenario, de la cual que le agradezco la apertura, de que la República Dominicana en materia de derechos humanos es un país que respeta los derechos humanos y que sobre todas las cosas, en el histórico comportamiento nuestro, ha sido solidario con la tragedia institucional del hermano pueblo de Haití. Yo quiero decirle a todas las personas de Santiago que le llegó su momento de aprender acerca del futuro que nos espera. Y gracias a Indotel, nosotros tenemos un domo allá en el Parque Central de Santiago y estaremos allá el sábado 29 de marzo. Ustedes saben que a las 10 de la mañana tenemos la primera conferencia, la segunda a las 2 de la tarde y la tercera a las 4 de la tarde. ¿Tú sabes qué significa eso? Que no te puedes quedar acostado y decir, ay, excusa. Tiene 3 opciones de horario. Nos vemos allá para golpear tu ignorancia y poner la tecnología al servicio de la gente. Nos vemos. Aquí estamos de vuelta en Indotel Podcast y seguimos hablando del uso ilegal del espectro radioeléctrico. Preguntaba, pues, antes de la pausa, ¿cuáles son esas infracciones que cometen muy graves estos establecimientos emisores y demás para que tengan que ser cerrados? Alberto, ¿qué es lo que hacen, lamentablemente, que tienen que tomar esa decisión radical? Bueno, lamentablemente la decisión radical se toma porque en la Ley General de Telecomunicaciones 153-98 está tipificado como una falta muy grave la operación de un transmisor sin su debida licencia, concesión o autorización. Entonces, esa... ¡Qué detallito! Bueno, un detallito pequeño, pero sí, eso es lo que genera realmente el cierre de las emisoras, porque estás incurriendo en una falta muy grave, de acuerdo a la ley. Y deberían, si están legalmente, hacer un pago del 2%. Cuéntame un poco de esa parte. O sea, ellos también tienen que, o sea, pagar igual que, ¿verdad?, cualquier usuario, ¿no? Bueno, realmente lo que pagan es derecho de uso por las frecuencias, que tienen que realizar pagos anuales por la utilización del espectro. Entonces, eso es lo que generamos nosotros en la dirección de espectro. ¿Qué pasa? Si realmente ya quedan debiendo dinero por tema de no pago del derecho de uso, ya no es considerado una falta grave y que realmente lleve a una revocación de la licencia o una clausura de la estación. No es tan grave así, pero sí generalmente pueden ser notificados por la dirección de cumplimiento que se encarga de esa parte. Emilio, si yo, o sea, bueno, ahí uniendo a lo que tú quieres responder, si a mí me cerraron mi emisora porque estaba incumpliendo en diferentes situaciones, ¿tengo el chance, me da el Indotel la oportunidad de regularizarme y que todo vuelva a la normalidad o cómo se hace ese proceso? Aprovechando tu respuesta. Sí, claro. Quería aclarar primero que a lo que tú hacías pregunta, que le preguntabas a Alberto con relación al 2%, ese es lo que nosotros llamamos el CDT, que es la contribución para el desarrollo de la telecomunicación. Eso es otro gravamen distinto. Entonces, con relación a tu pregunta, si bien es cierto que una emisora que ha sido clausurada y que sus equipos han sido incautados, no tienen, hasta tanto no se le imponga una multa, no se conozca su proceso sancionador administrativo, o sea, no se sancione, no tiene ninguna imposibilidad para solicitar al Indotel su autorización, pero bien es cierto también que desde el consejo directivo es quien toma la decisión del destino y de la conclusión final sobre la medida precautoria adoptada. Ok, o sea, ya eso tiene que irse ya a una reunión del consejo. Mira, hay otro tema que me gustaría hablar, que a propósito, siempre que anunciamos un cierre de emisora, también hay una colita que son las revendedoras. Pero, ¿revendedoras de qué? ¿Y con qué se come eso? De internet, señores. La gente que pone, pues, un router en su negocio, en su casa, y bueno, de allí le vende a 500 pesos mensuales a los vecinos, a la gente cercana.
estos, de alguna manera, también el Indotel los regula. Quiero que me hablen de eso, porque yo creía que eso era ilegal, pero no, hay una regulación para los revendedores. ¿Qué me habla de eso? Bueno, el caso es que con los revendedores hay que hacer una tipificación, o sea, una separación de ambos, porque hay dos caminos. Hay uno que es la reventa del servicio, o sea, del Internet. Eso es una infracción. Y otra infracción es que esas personas que revenden el Internet y usan frecuencias también pueden incurrir en el uso indebido del espectro. Entonces son dos ramas diferentes que se tratan de manera diferente, lógicamente. Por eso llega a ti a Espectro. Por eso llega a mi espectro la parte de revendedores del servicio de Internet que crean interferencias, y entonces resulta de que ahí nosotros detectamos la interferencia y hacemos el proceso de pasarlo al área correspondiente. Ok, pero si no utilizan el espectro, o sea, se pueden regular normalmente, ellos piden una licencia y se certifican vía Indotel. Sí, la figura del revendedor de Internet es una figura totalmente legal, que la ley establece y los reglamentos establecen que lo que conlleva es una inscripción en el registro especial. Okay. Las autorizaciones de Indotel, como Alberto explicó anteriormente, son las concesiones, las licencias y las inscripciones. La inscripción en el registro especial, un revendedor de Internet que tenga interés en operar este servicio puede acercarse a Indotel y solicitar la inscripción en el registro especial, que la lleva, que quien otorga la autorización es la directora ejecutiva del Indotel. Entonces, cabe destacar ajá, que realmente también hay que tener en cuenta que este servicio del uso de Internet para la reventa, ellos utilizan una banda que es no licenciada. O sea, no requiere licencia o licencia genérica, le llamamos también. Entonces, no pagan uso del espectro radioeléctrico para brindar el servicio. Okay. Entonces, ahí realmente es donde se complica el asunto, porque aparte de eso no pagan el DU, y entonces también hacen un uso mal del espectro. en este caso, así como hemos cerrado 10 emisoras, hemos cerrado 11 revendedores. ¿Esto por qué? ¿En qué aspectos incurre entonces ellos con la parte del Internet? La falta en la que incurre el revendedor de Internet se tipifica dentro de la falta muy grave, porque en el inciso D de donde están listadas las faltas muy graves de la Ley General de Telecomunicaciones, establece que una falta muy grave, la prestación de servicios de telecomunicaciones sin la debida autorización, en este caso sin la debida inscripción en el registro especial. Okay. Entonces, en ese caso, cuando un revendedor de Internet se le hace un proceso sancionador administrativo y se adoptan estas medidas precautorias, porque incurre en la falta muy grave de prestar servicios de telecomunicaciones sin la debida autorización del Indotel. ¿Qué recomiendan ustedes para estas personas que me imagino que es una MIPYME, es un negocio pequeño pero rentable, porque cualquier persona de un barrio, un sector, ¿verdad?, que no pueda pagar 1.500 pesos de internet mensual, solo paga 500 a fulanito, pero también eso tiene, o sea, aunque ellos bien hacen su trabajo perfecto, pero esto ellos no pueden reclamarle ni como una persona que tenga ya un contrato con una empresa, ¿verdad?, telecomunicaciones, que vaya a Indotel y diga, mira, a mí no me está llegando el internet, o sea, es un poco más informal, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, realmente nosotros aconsejamos que se regularicen, porque sí, es el primer paso que deben de dar. Y luego entonces que también hagan un uso eficiente del espectro y sí, que permitan compartir el espectro y no causar interferencias a sus vecinos, llamémosles vecinos, porque sí, en realidad deben vivir cerca, obligado. El espectro es compartido. Claro. Y realmente en esa banda, aunque a veces se extralimitan un poco y afectan entonces las prestadoras de telecomunicaciones que están alrededor, porque recuérdate que el espectro tiene bandas de uso que son para diferentes servicios. Entonces, si tú te extralimitas, es como que yo esté al lado de tu casa y te prende una bocina a todo lo que da. Obviamente, esa música va a molestarte. Claro. Y si somos entonces que estamos uno al lado del otro, debemos hacer un buen uso del espectro para que los servicios puedan coexistir. Y la gente se puede dar cuenta fácilmente, porque, ok, ese ejemplo que tú pusiste, todo el mundo lo nota porque es una bocina, pero el espectro es algo intangible, o sea, no lo tocamos, no lo vemos. Hay forma de yo decir, concho, hay algo como que mi internet no me está llegando, o sea, para tú darte cuenta que es una situación como esa. Correctamente. Los servicios entonces lo que hacen es que se degradan muchas veces, otras veces se te va el internet, o sea, porque si la interferencia es muy alta, entonces se te merma el servicio. Entonces, también hay por otra parte que tú te puedes dar cuenta
cuando los servicios están interferidos, dependiendo del tipo de servicio, porque no solamente estamos ahora muy bien en el Internet, pero las frecuencias en general no se ven. Sí. Si es en televisión, la vas a ver mal. Si es en telefonía, por ejemplo, se te puede cortar la llamada. O sea, en diferentes escenarios vas a tener diferentes respuestas de los dispositivos a las interferencias. Y también, aparte de que hablamos, ¿verdad?, de todo lo que utiliza espectro radioeléctrico, ha habido ocasiones que ustedes han tenido que cerrar compañía de telecable o canales de televisión. O sea, ha pasado, no en esta gestión, pero sí ha ocurrido. Sí, tenemos experiencia con las compañías que brindan el servicio de telecable y canales de televisión, donde también por el ofrecer servicios de telecomunicaciones sin la debida autorización, incurre en lo que es una falta muy grave. Sí. Y se le hace su proceso sancionador administrativo y se adoptan las medidas precautorias de incautación y clausura provisional de las instalaciones. Canales una vez, creo. Ha Sí, habido correcto. también. Un canal, sí. Sí. Y varias cableras. Bueno, lo ideal es que todos estemos no solamente regulados, sino al día, o sea, que sepamos que el espectro radioeléctrico es de todos, o sea, eso por eso lo administra, de alguna manera lo regula el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Yo siempre lo pongo como ejemplo cuando llegué al Indotel, porque yo decía, ¿qué se come eso? Como con una carretera, donde todos debemos ir en una dirección, y bueno, cuando entró la televisión digital le estábamos agregando, es como el 9, que le están poniendo que 14 carriles, como algo así, para que todos vayamos de manera, ¿verdad? Y sea mejor el tránsito y no tan caótico, que ahí es los taponamientos, eso, cuando se le pone el internet lento, cuando se va dañando como la señal, todo ese tipo de cosas. Así que por eso en el Indotel trabajamos arduamente, y cuando hay que tomar medidas drásticas como esas, lamentablemente, de cerrar una emisora, de cerrar una revendedora, pues hay que hacerlo, porque todos deben estar bajo la ley y regulados. Así que gracias a nuestro director de espectro radioeléctrico, a nuestro abogado Emilio Belén, por acompañarnos. Y bueno, Alberto, hay mucho por hacer, porque tengo entendido que hay otras que están ya en la mira, ¿verdad que sí? Claro que sí, siempre estamos tratando de vigilancia y control del espectro radioeléctrico todo el tiempo. Bueno. El hotel no se para. O sea que próximamente tendremos más noticias también de otros cierres. Claro que sí, como dice Alberto, Indotel no para. Nosotros, tanto emisoras como revendedores de internet y todos los actores que vienen al sector de las telecomunicaciones, Indotel tiene la obligación y está en el compromiso de regularlo. Bueno, ahí está. Vamos a ver qué noticias próximamente tendremos sobre esta situación, y el llamado a que se regularicen. Solo acérquense a nosotros y se les va a buscar todas las vueltas y las vías disponibles. Señores, de esta manera llegamos al final de Indotel Podcast. A ustedes las gracias por acompañarnos. Recuerden pues acceder a nuestras redes sociales Indotel RD. Ahí estamos con informaciones actualizadas constantemente, y por supuesto en nuestro canal de YouTube y Spotify. Soy Rafaelina Bisonó. Hasta la próxima semana. Bye bye.